Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. En política, la honestidad, el valor por la democracia y sobre todo el ser una persona consecuente últimamente pues no se iba mucho. Pero el personaje que tenemos hoy, aparte de ser una persona tremendamente querida en su tierra, en el País Vasco, es una persona querida, admirada por antecedentes familiares, ya que su padre fue una persona importante en una determinada formación política. Estamos hablando del Partido Socialista y nos estamos refiriendo a Nicolás Redondo. Su padre, Nicolás Redondo Urbieta, en el Congreso de Suresnes estuvo a punto de ser secretario general del Partido Socialista, pero cedió el puesto a Felipe González, conocido entonces como Isidoro. Años después, su hijo, Nicolás Redondo Terreros, empezó su trayectoria política. Hay que recordar que es nacido en el año 1958 en Portugalete, en Vizcaya, en plena margen izquierda, con lo cual es jarrillero, eso imprime carácter. Nicolás Redondo empezó como secretario general del Partido Socialista en Vizcaya en unos tiempos absolutamente duros, del plomo. Luego fue secretario general del Partido Socialista de Euskadi. ¿Y quién lo hubiera dicho y quién lo dice? Resulta que ha sido expulsado del Partido Socialista, pues porque no dora la píldora al secretario general. Esto lo ha ido demostrando a lo largo del tiempo y particularmente en un libro que ha publicado recientemente que se llama No me resigno. Nicolás Redondo es de esos políticos en los que gente de su cuerda política y gente que no es de su cuerda política, pero es de los que transmite admiración, confianza y sobre todo su capacidad democrática es tremendamente querida y valorada. Buenos días, don Nicolás, ¿qué tal estamos? Muy buenos días. Muy bien, porque tú eres un gran amigo. Mm. Madre mía, hace muchos años que nos conocemos, hace aproximadamente 35 años, cuando nos llevamos poquitos años de diferencia, pero cuando Nicolás Redondo empezó en política, solíamos tener largas charlas en un sitio muy emblemático en Bilbao, que era la Cafetería Verdes, frente a la iglesia de los Agustinos, que la verdad era un sitio de reunión muchas veces triste e inadecuado porque era el lugar de asistir a funerales de víctimas del terrorismo. Y con Nicolás Redondo en aquella época pues solíamos hablar los dos de muchas cosas, yo como periodista y él como político, pero el roce, el cariño y la relación pues nos hizo convertirnos en amigos, entre otras cosas, porque los dos tuvimos siempre en aquel momento un objetivo. Y era que aunque éramos de distintas ideologías, nos dábamos la mano para una cosa importante en aquel momento en el País Vasco, que era la lucha por la libertad. ¿No era así? ¿No era así, Nicolás? Era así, era así. Hay principios básicos que nos unen a personas que pensamos distinto desde un punto de vista ideológico, político. Yo solo eh, rechazo los fanáticos, el fanatismo y los totalitarismos. Yo, con el resto de la gente, comparto la concordia necesaria, por ejemplo, que tiene que tener una democracia para que el país funcione. No hay democracia sin concordia. Y la concordia supone que tú y yo podamos discutir y podamos ser Más amigos, que discutir, dialogar. dialogar. No eres un enemigo, eres un adversario, me complementas, como decía Adolfo Suárez en aquel extraordinario discurso sobre la concordia, ¿no? Las democracias fuertes tienen un denominador común amplio. Los británicos, que siempre han sido la referencia de las democracias representativas, socialliberales, los más avanzados, eh, en el siglo XVIII decía un filósofo británico, después de la Revolución Francesa, y ahora no recuerdo el nombre, pero lo recordaré probablemente, decía, nosotros los ingleses, decía en aquel momento, podemos discutir sobre todo porque estamos de acuerdo en lo fundamental. Bueno, pues tú y yo estamos de acuerdo en lo fundamental. Queremos nuestro país, queremos a España, somos producto de su historia,
amamos la libertad y amamos por encima de todo que el otro, el que no piensa como nosotros, pueda expresarse en los mismos términos que yo me expreso. Y, Nicolás, es impepinable que siendo los dos vascos hablemos un poco de nuestra tierra, teniendo en cuenta además de que se han producido elecciones autonómicas recientemente. Viendo el panorama, preocupa, entristece. ¿Qué sensaciones hay con respecto a nuestra tierra? Porque después de toda la lucha que se ha hecho a lo largo de los años, la falta de 250.000 personas, entre las que usted y yo ya no estamos en nuestra tierra, aunque la sentimos en el corazón y en el alma, resulta que vemos que o sea, Herri Batasuna en su día, llamándole hoy Bildu, pues tiene una fuerza tremendamente potente y que nuestra tierra parece que no termina de reaccionar de malas situaciones, ¿no? Sí. Bueno, yo la verdad es que estoy en Madrid, pero sigo domiciliado allí porque en Portugalete, porque tengo la idea, equivocada probablemente, de que mi voto allí vale un poco más, ¿eh? Y sigo Mm. votando allí todavía, como voté la primera vez que pude votar, allí, casi en la misma mesa, en el mismo colegio, en el Colegio Santa María de Portugalete. Mm. Sí, bueno, hemos tenido unas elecciones, eh, se pueden evaluar desde muchos puntos de vista. El PNV y el Partido Socialista de Euskadi parece que se van a poner de acuerdo en formar gobierno, ya tenían coaliciones en ayuntamientos y en las diputaciones forales, por lo tanto era lo más fácil si la aritmética electoral daba para ello. ¿Qué lecturas puede haber del País Vasco? Aparte de que, en principio, nada debería cambiar porque va a ser el mismo gobierno el que inicia la nueva singladura legislativa. Bueno, vamos de lo menos importante a lo más importante. Tanto en Galicia como en el País Vasco se muestra claramente que el Partido Socialista Obrero Español o el BNG en Galicia o Bildu en el País Vasco le quita todo el terreno a lo que antes conocíamos por Podemos, ahora por Sumar Podemos. Bueno, si Mm. esto es así, van a ir desapareciendo más rápidamente después de los 5 días de reflexión del presidente del gobierno. Esos 5 días el presidente del gobierno, aparte de lo que reflexionara, se convirtió en el líder de un movimiento más que de un partido político, un movimiento de la izquierda, y por lo tanto, en esos términos veremos, ya hemos visto cómo han bajado en Cataluña, y veremos cómo bajan también estos grupos que estaban a la izquierda del Partido Socialista en las elecciones europeas. Ese es el primer dato, que se confirma también en el País Vasco. El segundo dato es que no había ningún gran problema en el País Vasco para votar a Bildu. ¿Por qué? Porque Bildu representaba allí una alternativa nueva, entre comillas, pero nueva, al Partido Nacionalista Vasco, que lleva gobernando muchísimos años. Y en esos términos, el problema que podía tener Bildu, y que tiene para usted y para mí, que es su historia, su falta de arrepentimiento, pues para mucha gente en el País Vasco ha desaparecido. Porque primero ha pasado tiempo suficiente para que algunos no lo recuerden, y no lo recuerdan porque no se ha hecho desde el Estado y de los partidos nacionales una labor de, no de memoria, sino de mantener la historia viva sobre lo que sucedió. Mm. Y segundo, y muy importante, pocos problemas se podían plantear allí sobre Bildu cuando Bildu es protagonista de la vida política española.
Quiero decir, Hablando de ese protagonismo de la vida política española, pero centrándonos en el País Vasco, se está dando una circunstancia absolutamente increíble. El martes se constituyó el Parlamento Vasco en Vitoria y resulta que se supone que si el que va a formar gobierno es el PNV, es el que tiene que llamar a las formaciones políticas para iniciar contactos, negociaciones y explicar un poco pues por dónde van a ir las cuestiones políticas del País Vasco. Y resulta que nos encontramos que, además de que su paisano de Pueblo Pernales va a ser el que va a llamar, porque va a ser el candidato al Endacari de nuestra tierra y o sea, del País Vasco, y que además va a dirigir la política vasca, resulta que Ochandio, el líder de Bildu, está haciendo consultas con PNV, con PSOE. No sabemos para qué, no sabemos por qué tiene ese protagonismo desde el punto de vista de fuerza política, teniendo en cuenta que el ganador es el PNV y teniendo en cuenta que posiblemente no entre en el gobierno ni tenga un protagonismo ejecutivo dentro de lo que es la comunidad autónoma vasca desde el punto de vista de gobierno, ¿no? bueno, ese protagonismo, primero, no podemos evitar las tendencias a enredar que existen en la política española. Y segundo, no es razonable pensar que Bildu renuncie a poner en una situación difícil al PNV. Es decir, ellos quieren... En la sesión de investidura, perdón, en la sesión de constitución hubo follón por el discurso de la presidenta del Parlamento y hubo sus más y sus menos entre el PNV y Bildu, ¿no? Porque parece Claro. que la guerra entre el nacionalismo sigue palpable y patente, ¿no? Bueno, pues yo sigo con esto. Ahora volvemos a lo que tiene mucho interés. Entonces, eh, a un chico del País Vasco, joven, que le plantea la disyuntiva PNV-Bildu, porque el PS y el PP no eran alternativa, y no tiene conocimiento porque nadie lo ha provocado de lo que ha sucedido en el País Vasco. Y además Bildu, el partido alternativa, está legitimado por el gobierno de España, pues lo más fácil es pensar que va a votar a Bildu. El gran problema no se planteaba allí, se planteaba en Madrid. ¿Es legítimo que un partido que no ha hecho el recorrido ético que tiene que hacer sea protagonista de la vida política española? Pues no. Pero hasta tal punto es que no, y tengo yo razón en contra de los que dicen esto, que durante la campaña electoral el Partido Socialista decía lo mismo que digo yo, que no tenía Exacto. legitimidad. Bueno, pues yo lo digo durante la campaña electoral y lo digo después de la campaña electoral, como lo dije antes de la campaña electoral, porque la situación no ha variado. Entonces, primero, no hay ningún motivo para no, digo yo, no, mucha gente no tendría ningún motivo para votar. ¿Qué va a suceder? Pues que probablemente exista un gobierno del PNV con el Partido Socialista, pero que nadie se equivoque. Será una legislatura diferente, porque la tensión Bildu-PNV con lo que está sucediendo en Cataluña va a ser Un crescendo, ¿no? inevitable, va a ser inevitable que se marquen los perfiles nacionalistas de ambos partidos. No hay ninguna duda que el próximo año, ya lo ha dicho el PNV, van a poner encima de la mesa el nuevo estatus político vasco. Que Y es es algo, ciudadano vasco y ciudadano de segunda, que es el sí, sí, una ciudadano cosa normal, ¿no? rarísima que pusieron, yo eso no sé si lo mantendrán en el texto final, pero era una cosa que hablaba de dos tipos de ciudadanos. ¿No? Bueno, en cualquier caso, no ocurre en ningún lado del mundo, en ninguno, democrático, que un partido que pretende que se cumplan los presupuestos del Estatuto de Guernica según su criterio, todos, quedan 40 y tantas transferencias pendientes, ahora menos supongo, pero quedan pendientes porque no hay un acuerdo en la interpretación, quedan pendientes porque ellos piensan una cosa y los gobiernos de Madrid, del PP y del PSOE, pensaban otra. Bueno,
Pues resulta que estos señores que todavía no han sustanciado esta cuestión, dicen que cuando se sustancie ya quieren otro nuevo estatus político. Y oye, usted, esto no es serio. Es decir, la voluntad de mantener la arquitectura institucional de un país tiene que prevalecer sobre las ideas de cualquier partido político. Mi impresión es que el País Vasco, que ha pasado a una segunda posición en la actualidad política española, que está en un proceso suave pero inevitable de declive, pues que está en una posición más serena que Cataluña, sin embargo no va a estar alejado de algunas tormentas que provocan los nacionalismos identitarios. Menos crudamente que en Cataluña, menos intensamente que en Cataluña, con menos riesgos que en Cataluña, pero eso estará. Y no olvidemos que de lo que pasó en Galicia, lo que pasó en el País Vasco, lo que puede pasar, lo que ha pasado en Cataluña, los nacionalistas de izquierda, los que vienen de izquierda, pueden terminar pensando que no han conseguido nada de lo que ha sucedido, por lo que ha sucedido hasta ahora, y que están en una situación más precaria de la que estaban antes. Por ejemplo, RC. Y eso va a llevar a los nacionalismos a una posición más radical. No sé en cuántos grados, en estos próximos meses ya. Hablando de Cataluña, después de dejar nuestra tierra, que ya hemos definido un poco cómo está o qué impresiones hay sobre ella, en Cataluña ha ganado Illa, pero se está produciendo un fenómeno curioso y muchas veces no entendido desde fuera de Cataluña, que es la siguiente, el Partido Socialista de Cataluña, partido que es complementario al PSOE, pero no es PSOE como tal, sino que es un partido asociado. Vamos a decir que por razón de evolución está adoptando posiciones pseudonacionalistas, quizás por el hecho de que parte de sus miembros son hijos de aquellas generaciones que en los años 60 acudieron a Cataluña, y por una razón de integración, por una razón de asimilación, aunque se siguen considerando socialistas, pero tienen ciertos tics nacionalistas. ¿Cómo podemos valorar el resultado del Partido Socialista de Cataluña y qué salidas le ve de cara a futuro? No se puede evaluar de ninguna otra manera que diciendo que ha sido un éxito del Partido Socialista de Cataluña, porque ha tenido un Sin magnífico duda. resultado electoral. Eso evita dudas e interrogantes. A mi juicio, no. Pero sí es un éxito del Partido Socialista de Cataluña. Como es un éxito el resultado del Partido Popular en Cataluña. En realidad, en Cataluña ha habido tres victorias claras. La primera, sin duda, es la de los socialistas catalanes. La segunda, sin duda, es la resurrección de Puigdemont. Y la tercera, sin duda, también es el Al Partido incremento Popular. del Partido Popular. Pero si ¿Qué? analizamos bien el eje político catalán, dejando de lado las últimas elecciones catalanas que se produjeron después del proceso, si vamos a las anteriores en las que ganó Ciudadanos y que no se presentó a intentar conformar gobierno, lo cual desbarató mucho el mapa político catalán desde muchos aspectos. Al fin y al postre lo que se ha hecho es una recolocación de fuerzas, porque en aquel momento, estoy hablando con Inés Sí, Arrimadas, ganó las elecciones, el Partido Popular tenía 12 escaños, el Partido Socialista de Cataluña también tenía una buena posición. En cambio, Puigdemont y Junqueras pues eran importantes, pero sí, no sí. eran gran cosa, vamos a ¿Sabes decirlo, lo que ¿no? sucede? Que las victorias siempre parecen nuevas. Entonces, los que han ganado creen que no ha sucedido nunca lo que ha sucedido ahora. Sí ha sucedido en otras ocasiones. Bueno, ¿qué quiere? Yo estoy, me preocupan más otras cosas, ¿no? Pero estoy viendo con interés lo que sucede en Cataluña. Y estoy viendo cómo la gente, muchos amigos míos, y que estimo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular? ¿Qué tiene que hacer el PSC?
Claro, yo digo lo que considero que tengo que decir. Que no sé Hay un si se dato hará o también no. importante a tener en cuenta y es que aunque son imposibles de que lleguen a un acuerdo, Partido Socialista de Cataluña, si lo consideramos constitucionalista, que eso sería otra cosa, Partido Popular y Vox, que entre comillas, aunque hay quien duda que el Partido Socialista de Cataluña sea constitucionalista, como constitucionalistas alcanzarían los 68 escaños necesarios para una mayoría absoluta. Digo, desde el punto de vista sociológico, eso es un dato a tener en cuenta, ¿no? Bueno, eso es muy, muy complicado. Quiero decir, eh, yo veo, porque es posible verlo y porque es razonable, eh, eh, una relación constructiva, de esa vamos a hablar, entre el PSC y el PP. No veo ni en Cataluña ni en otros ámbitos una relación posible con Vox. No la veo. Ahora, con el PES, con Tampoco el sería PP. demasiado aconsejable en ciertos aspectos. No, y bueno, yo tengo la idea que siempre he expuesto y no voy a dejar de exponerla nunca. Sí, yo creo que los países progresan en la moderación. Mm. Vox es un partido extremo. Yo no le comparo con otros partidos, no le comparo. Yo simplemente hablo de él. Es un partido extremo y por lo tanto no es un buen socio. Esa es mi impresión. Luego alguien me dice, pero usted lo compara, no le comparo con nadie. Yo he hablado de Bildu y he dicho lo que tenía que decir. De ellos no digo lo que digo de Bildu, de ellos digo esto. Es justamente lo que digo y no digo otra cosa. Y en esos términos, yo estoy en contra, Eugenio, de los que se levantan por la mañana pensando que es el día en el que van a ocupar la Bastilla, y me levanto por la mañana también en contra, y estoy en contra también de los que se levantan por la mañana pensando que se tienen que montar en Babieca para recorrer Castilla. Hay una Mm. extrema, una cosa razonable, amplia, en la que se mueve la mayoría de la sociedad española, y yo creo que allí, hablando en serio, en esa posición, ¿podría haber acuerdo? Sí, pero serios. Mire usted, yo lo que no quiero es fuegos florales. ¿Sí? ¿El PP y el PSC podrían llegar a un acuerdo? Pues podrían, pero es muy complicado. ¿Estaría dispuesto el PSC a firmar un acuerdo de defensa de la Constitución, de no sé qué, no, con el PP? No, ¿les daría además si lo firman? Pues tampoco. Es muy Mm. poco razonable pensar en ententes que no tengan sustancia. ¿Me entiendes? Está claro, Bueno, está claro. la política es algo práctico. Para lo intangible ya está la filosofía y, como decía el otro, ya está Siracusa. Oiga, Eso se, lo importante ¿es posible acuerdos concretos en Cataluña entre un PSC como el que es y un Partido Popular? Pues yo veo pocas posibilidades de acuerdo, si no yo ninguna. diría que ninguna. ¿A mí me gustaría? Pues sí, claro, pero no hay acuerdos. El PSC, por otro lado, además ha decidido rápidamente, otra cosa es que le salga, que el eje razonable es un eje de izquierdas, dicen, ¿no? Con Mm. Común y con RC. Bueno, pues ese es el esquema. Entonces, Habrá que ver todo lo cómo queda demás, RC, teniendo en cuenta que Junqueras, después de las europeas, va a dimitir, que se prevé un congreso y que RC es un partido asambleario y parece que hay gente que quiere volver a encaminar a RC hacia ese acuerdo con el otro partido rival, con el partido de Puigdemont, para intentar reforzar el eje independentista o nacionalista, pero pueden pasar muchas cosas pero bueno, eso de está aquí bien entonces, ¿no? para que le dediquen tiempo los que tienen y se entretengan, ¿no? Y los medios de comunicación que tienen que estar al tanto de ello. Yo, mire, lo que sucede en Cataluña sucederá. A mí lo que me importa es que este mes se va a aprobar la ley de amnistía. Mm. Y la ley de amnistía, a mi juicio, no es constitucional y a Es mi evidente. juicio rompe el principio de igualdad de los españoles ante la ley. Y la Mm. ley de amnistía es una ley que se aprobará que Una ley de se ha, conveniencia, por llamarlo que de se ha alguna forma, aprobado ¿no?
para conseguir los votos de Junts. Bueno, ese es Además, el debate. Nicolás, con respecto a la ley de amnistía, hay un hecho claro. O sea, sabemos, por ejemplo, que la Comisión de Venecia es un mero órgano consultivo del Consejo de Europa, pero especifica claramente que para la aprobación de una ley de amnistía sería preciso un consenso mayoritario, una reforma constitucional y cosas que en este momento son absolutamente imposibles dentro de la política española, aparte del marco que en la Constitución no queda reflejada y sería muy difícil su inclusión y su ejecución, ¿no? Claro. Si esto es que esto es, vamos a ver. En España, el acto germinal del 78, de la transición, fue la ley de amnistía del 77. Pero esa ley de amnistía fue mayoritariamente aprobada, abrumadoramente aprobada por el Había Congreso de los consenso Diputados. y había cambio de régimen y una Claro. voluntad democrática, Y cosa que ahora después, no existe. claro, y después de la aprobación de aquella ley de amnistía, que era dar por finalizado un sistema, iniciar otro, que fue aprobada por la inmensa mayoría de los españoles, gente que venía del sistema anterior, gente que había estado en el exilio o en la cárcel, todos decidieron apoyar la ley de amnistía del 77, el discurso de Marcelino Camacho, el discurso de Venegas, Daria Salgado. Bueno, eh, aquella, posteriormente a esa ley, además, se inició el proceso de debate constitucional y en el proceso del debate constitucional se plantearon en dos ocasiones, o en tres, la posibilidad de introducir el tipo, la figura de la amnistía. Y se Y se introdujo rechazó por parte de lo de todos. los... Sí, sí, se introdujo, pero se introdujo la de los indultos. Y se Mm, rechazó la de los indultos generales. Y se rechazó claro. también la ley de amnistía. Pero Mm. en cualquier caso, siempre para un tipo de ley de esta naturaleza es imprescindible el acuerdo social, el acuerdo Consenso. político, el consenso. Y ese no ha existido. Es un acuerdo de la mayoría de gobierno que tiene la necesidad de seguir aglutinada y, por tanto, favorece las pretensiones de los que se integran, en este caso de Puigdemont. Eso es lo que me Pero, importa a perdón, mí. es un acuerdo de gobierno del presidente del gobierno, pero en sí mismo del PSOE no, porque dentro del PSOE, y tenemos el ejemplo de lo que le ha pasado a Lambán en la votación del Senado para el veto de la ley de amnistía, hay almas en el PSOE que no están de acuerdo. Bueno, Y parece que supongo, esas almas se les quiere silenciar porque, hombre, aunque es una cuestión técnica el hecho de que no haya votado y ese expediente, esa multa de 600 euros que va a recibir Lambán, pero de alguna manera es coartar la libertad interna y la libertad de expresión interna dentro de un partido, ¿no? está claro, está claro. Vamos a ver, el diputado en principio tiene libertad para establecer su posición según la propia Constitución, pero es que es verdad que eso se tiene que conllevar con una mínima disciplina, con una disciplina parlamentaria suficiente. Pero hay cuestiones que me De comprenderá conciencia. usted de conciencia que son, es imposible abordarlas solo desde el punto de vista disciplinario. Yo le pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con la Constitución o con la Ujú. amnistía, mejor dicho. Siempre que se planteó en el Congreso de los Diputados la ley del aborto, Sí. Paco, eh, Paco, el alcalde Paco Vázquez, que no es el Paco Vázquez, el Ujú. alcalde de La Coruña, votó siempre en En otro contra ejemplo de más su partido, curioso, se acordará, y porque fueron era una compañeros cuestión, de generación suyos en el País Vasco. Gente de otros partidos, dígase del Partido Popular, como José Eugenio Azpiroz Villar, que fue presidente del Partido Popular de Guipúzcoa y tal, siendo diputado, votó en contra de la ley del aborto y como para él era un tema de conciencia y tal, abandonó el escaño. sí, sí. Bueno, pero en el caso del Partido Socialista del que estamos hablando, Paco recurrentemente, Paco Vázquez,
hizo exhibición de su independencia a la hora de plantear, cuando se planteaba esta cuestión. Mi propio padre votó en contra en cuestiones fundamentales de Sí. ámbito sociolaboral y el E PSOE incluso no, dimitió como diputado. sí, y además tuvo la coherencia de dimitir como diputado, claro, pero el PSOE no le había abierto ningún expediente. Quiere decir, Mm. Lambán, que es lo fundamental, lo que estamos hablando ahora. Pero es que en el caso de Lambán, además, hay otro fenómeno importante. Y vamos a ver, Lambán, desgraciadamente, pues está sufriendo una enfermedad bastante importante, con lo cual su salud está mermada y está en pleno tratamiento. Podía haberse, vamos a decir, disculpado, entre comillas, que no votaba o que no asistía al pleno por esa razón de su tratamiento, pero asistió y manifestó su posición exacta sobre el tema de la ley de amnistía, con lo cual de alguna forma, pues le Lambán alaba como es, persona que tiene criterio propio, ¿no? Lambán es un gran activo del socialismo democrático español, por lo que ha sido, por lo que aporta y por lo que representa moralmente, pero también lo es para la política española. No se ha evadido, no ha hecho una cosa y luego la otra. Él tenía la responsabilidad personal de decidir qué hacía y no eligió el, el camino más fácil. Decidió dejar claro que no podía votar aquella ley porque iba en contra de sus principios políticos más básicos. Yo no puedo hablar mucho de él porque al final le termino perjudicando, pero yo tengo el honor de considerarme amigo de Javier Lambán. Sé que ha sufrido y está sufriendo mucho con la situación del partido y la situación suya, la situación suya en el partido. Y sin embargo, como le dije, es necesario como referencia de mucha gente Sí. que siendo de izquierdas no piensa como los que están dirigiendo el Partido Socialista Obrero Español hoy. Vayamos a eso si le parece. Vamos a ver, no voy a dar nombres porque no quiero perjudicar a nadie, pero hay personas históricas del Partido Socialista, y digo históricas, a ver, algunos pueden considerar que ya están un poco antiguos por edad y tal, pero yo considero que no, que hay personas que han sido importantes durante la trayectoria de Felipe González, que llevan reuniéndose 2 años. Bueno, ya entre los destacados está Leguina, está usted, está el propio Alfonso Guerra, está en ocasiones Felipe González, analizando de forma, vamos a decir, crítica interna, pero de forma reservada, todo lo que está aconteciendo con el Partido Socialista y particularmente con el secretario general, con Pedro Sánchez. Sí, bueno, ¿Por qué no se ha salido más a la luz y por qué no se ha buscado una alternativa interna dentro del Partido Socialista si no se está contento? Porque hay que decir que el Partido Socialista, por lo menos para los que ya tenemos una edad, siempre ha tenido posibilidad de tener corrientes críticas. No nos olvidemos de izquierda socialista madrileña, o no nos olvidemos de lo que en su día se llamaron guerristas y demás, que de alguna forma pues eran, vamos a decir, versos sueltos, pero de una forma organizada dentro de lo que era el Partido Socialista, ¿no? bueno, es conveniente separar cuestiones, ¿no? Usted se está refiriendo al grupo Fernando de los Ríos, los Sí. que yo he estado con ellos, aunque tengo una posición, yo no estoy en el partido ahora en estos momentos. Bueno, Felipe González y Alfonso Guerra, ellos actúan individualmente por su cuenta. Hay que tener en Ujú. cuenta que Felipe González y Alfonso Guerra son los padres de esta criatura. Entonces ellos tienen, creo yo, el derecho a establecer sus posiciones autónomas e Sí. individualmente y derecho que otros igual no tienen, pero ellos desde luego sí lo tienen, y hacerlo con la cautela que es razonable pensar que tiene una persona cuando tiene que hablar de lo que ha hecho él, de su propia familia, de sus propios hijos, de su propio producto. Y yo a ellos les Ujú. comprendo y cada vez que dicen algo que suele ser siempre muy sensato, pues les felicito y No les doy aplaudo. nombres de gente que está ahí porque no quiero perjudicarles, pero es gente de primer nivel
en la época de Felipe Yo no González. sé si, bueno, ellos tienen su vida pública y la ejercen con auténtica libertad, autonomía y separación de cualquier otra cosa. Me parece bien. Yo no estoy en la vida interna del partido. Yo colaboro con el grupo Fernando de los Ríos. Estoy encantado. Hay buenísima gente integrada. Y un No sé, debate sano, ¿no? ¿eh? Debate sano, además. Sí, sí, de los antiguos, de los que se decía antes que había, ¿no? Que es verdad que los había. Pero yo no sé si es posible hoy en el Partido Socialista hacer un debate del tipo de los que se hacían anteriormente. No lo sé, Yo creo sinceramente, honestamente que no. no lo sé. Yo no quiero introducirme en ese ámbito. Yo lo que hago en mi calidad de ciudadano es expresar mi criterio, decirlo con la mayor contundencia posible, que no está reñida con la cortesía. Yo no, nunca hablo de las personas en términos generales, desde luego nunca las descalifico, y yo cuando coincido con mis amigos de Fernando de los Ríos, pues estoy encantado. Pero yo lo que hago, lo hago yo, soy responsable yo, y yo decido lo que hago. Y yo creo que en este momento eh, tenemos que defender la Constitución del 78, tenemos que defender lo que heredamos y cada uno lo tiene que hacer de su Pero, lugar. Nicolás, quizás esa gente mm, tiene demasiada precaución por el hecho de que quiere defender las siglas y lo que ha sido la esencia del Partido Socialista Obrero Español en sus 140 y tantos años de historia. Y por querer salvar esas siglas no salen más fuertes o no generan una alternativa de cara a la opinión pública. No, ellos han sido, todos ellos, yo participo en sus actividades, han sido valientes, hemos hecho 4 o 5 actos clarísimos de reflexión autónoma, han dado la cara, han dicho aquí estoy. Lo que no han hecho probablemente es porque no lo pueden hacer, no porque no quieran. Ellos han hecho lo que podían hacer desde su posición ideológica y de izquierdas, que comparto, y desde su posición orgánica del Partido Socialista. Bueno, pues ellos expresan su criterio, como parece que en el Partido Socialista el debate no existe, lo hacen fuera y expresan sus dudas, expresan su temor y expresan el deseo de hacer la política de otra forma. Nicolás, pasando ya un poco a los últimos acontecimientos que le afectan. Ya hemos dicho antes que no pensamos igual y todo este tipo de cosas, pero a mí personalmente, que Nicolás Redondo Terreros, por su propia trayectoria personal, se ha considerado una persona molesta, una persona que daña al Partido Socialista, me parece una broma de mal gusto. Yo no concibo a Nicolás Redondo Terreros sin amor, sin querer al Partido Socialista, pero sí le considero un demócrata por encima de todo. ¿Cómo se siente con eso? Porque para mí, o sea, Nicolás Redondo es socialista, diga Sánchez o el Sunsun Corda lo que quiera, ¿no? Bueno, yo no me siento mal, ¿eh? Yo pues, dije, Tiene cuando, tristeza, más que sentirse mal, da tristeza, ¿no? yo cuando era secretario general, Porque usted tiene su libertad. yo cuando era secretario, cuando fui secretario general, dije en la campaña electoral a la que me presenté, lo dije, que antes que militante, yo soy ciudadano, ejerzo de ciudadano. ¿Eso me ha causado problemas? Desde luego, pero creo que esos problemas son los que tiene que afrontar un ciudadano como yo, que tiene una cierta capacidad de influencia. No me importa, sigo siendo quien soy, sigo siendo una persona, un demócrata, socialdemócrata, razonable, yo creo sinceramente que es más fácil entenderme con Feijóo que con Otegi, que es más fácil entenderme con el PP que con RC, que es mejor para Sin España duda. entenderme con el centro derecha que pues, con Puigdemont, que es más razonable y mejor para España un entendimiento en ámbitos económicos y sociales
el centro derecha español que con las excrescencias de Podemos. Pues lo creo. Es Yo evidente que creo nos que iría los mucho mejor, países por se ejemplo, con moderan una gross en medio. coalición estilo Alemania a España, con un partido socialista y un partido popular, con Me un objetivo de conformaría con que impulsar se a pusieran de España en la acuerdo en actual temas fundamentales. situación, que andar como andamos, ¿no? Yo me conformaría con que se pusieran de acuerdo en temas fundamentales. Y eso es lo que creo yo, como le decía, eso lo defiendo. Y ya a mi edad quiero estar contento conmigo mismo más que con los demás. Y lo estoy. Mm. ¿Y a qué no se resigna Nicolás Redondo? Porque es el título de su último libro. Pues a esto justamente a decir mi opinión. Y yo creo que todo lo que digo, se puede estar de acuerdo conmigo o no, pero todo lo que digo lo intento avalar con la razón, con mis análisis. Hablo poco de las personas, como decía antes. Yo quiero a España. Yo quiero la España constitucional del 78, por la que lucharon mis padres, mis abuelos, mucha gente, Ramón Rubial, mucha gente que yo conocía. Yo creo que España logró estar en el mundo después del 78. Yo creo que aquella España se merece un respeto y que hay que adaptar, nos tenemos que adaptar a la situación, sí, pero no podemos debilitar, devaluar el hecho de sentirnos orgullosos de ser demócratas españoles, de defender Mm. nuestra historia, de defender nuestra democracia, de decir, oiga, mire, yo soy el resultado de la historia de España, Mm. con sus zonas oscuras y sus zonas brillantes, por cierto, como todos los países, pero por cierto, el nuestro entre los más importantes a la hora de escribir la historia de Occidente. Bueno, pues yo soy Sin duda. producto de esto, yo soy producto de esto y me siento orgulloso y quiero defenderlo. Y yo creo que la izquierda española, pues en los últimos tiempos, ha oscilado de una forma sorprendente hacia el nacionalismo y a mí eso no me gusta. No me gusta, no soy ni nacionalista. Si no soy nacionalista español, como para ser nacionalista más pequeñito. Entonces yo lo que quiero es defender esto y esto es lo que defenderé porque creo que es lo mejor para España y como dice mucha gente que a mí no me gusta, para mis hijos también. Mm. Pero lo que pasa es que hay que contarles bien el relato que viene de atrás, como nos contaron nuestros padres y abuelos de lo que pasó del 36 hasta que empezó la democracia. Usted Claro, y yo éramos unos críos cuando murió Franco y sabíamos de política lo que veíamos en casa, que si se oía radio Pirenaica o actuaciones de los padres o de claro. amigos de los padres y tal, pero poco sabíamos. Luego, lo que nos han contado, el relato vivido y la historia vivida, ha sido una historia de éxito hasta hace poco. Eso ¿Por creo qué yo. no? ¿Por qué echar para atrás esa historia? El PSOE, por desgracia, y vamos a ir acabando enseguida, pero el PSOE, por desgracia, ha cogido una deriva de ser más un partido caudillista que un partido socialdemócrata. ¿Eso tiene remedio post-Sánchez o puede perjudicar notablemente a la esencia del PSOE en sí? Hombre, yo no comparto el liderazgo, la clase de liderazgo de Pedro Sánchez. Yo no comparto que un eh, dirigente del Partido Socialista hoy esté en contra de la amnistía y mañana esté a favor. No digo que no pueda cambiar de criterio, que puede cambiar. Lo que digo es que quiero ver su reflexión, su evolución y que me la Mm. explique. Yo no entiendo lo que sucedió estos días de asueto psicológico del presidente del gobierno, no lo entiendo. No lo entiendo por su parte y no lo entiendo por la reacción del partido, no lo entiendo, no lo comprendo. A mí cualquier exageración de los sentimientos y sobre todo si son privados en la vida pública me parece morboso y rechazable. Es decir, cada uno tiene que, como decía Lo Ramón de los Rubial, 5 días y la carta no tiene sentido desde ningún aspecto. como decía Ramón Rubial, hay que venir llorado desde casa Está y claro. a los ciudadanos hay que darles seguridades. El presidente del gobierno es el que más poder tiene en España y por lo Sin tanto duda. tiene algunos límites. Los límites es que él habla a través del gobierno, con las leyes que propone y en el Parlamento.
esa especie de relación sentimental con la ciudadanía y con la gente, eso es propio de otros países. Yo estoy en contra de esa clase de liderazgo. Felipe González, con 202 diputados, con tribulaciones, con quejas, con conflictos, con no sé qué, nunca dio esa impresión de poder absoluto y total. Y, desde luego, yo creo que no se le pasó por la cabeza, pero desde luego el partido nunca habría aceptado de esa forma en que se aceptó en el Era Comité Federal. evidente que los comités federales del PSOE en aquella época de los 80 y tantos hasta que Felipe abandonó, empezaban por la mañana a las 9 y acababan a las tantas de la mañana y había debate, había intervenciones, había incluso opiniones contrarias y decía, y luego además el PSOE tenía corrientes de opinión internas, dígase izquierda socialista y otras, en las que se debatía y duro y había intercambio de opiniones, pero no había caudillismo como hay ahora, ¿no? Sí, el Partido Socialista, el resto de los partidos de España no son de discusión. El Partido Socialista era un partido en el que la discusión era inherente. Es decir, que Mm. Felipe González, con 202 diputados, luego tenía problemas para hacer la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, o tenía problemas para convencer a la, a la estructura de no sé dónde. Tenía que hacer un esfuerzo que no era disciplinario, sino de convencimiento. Es que es importante convencer, no vencer. El líder tiene mucho poder, pero el líder tiene que utilizar la razón, el discurso y la persuasión, no el poder que tiene, para convencer por lo menos a los más cercanos que son los suyos. Dos últimas A preguntas y ver, acabamos el sí, programa. Vamos a sí. ver, tenemos a un líder de la oposición que ha venido de la comunidad autónoma española, ganando sucesivas elecciones y lleva 2 años intentando liderar la alternativa del Partido Popular. Feijóo, de alguna forma, es el líder que se necesita, vamos a decir, en el centro derecha o en una alternativa a lo que es el Partido Socialista, ¿lo está haciendo para tal? ¿O Feijóo, por cuestión de edad o por cuestión de oportunidades, se le está acabando el tiempo para poder presidir el gobierno de España? Bueno, eso lo tiene que decidir su propio partido. Es de nuestra edad, Por, está entre la suya y la mía. Va a hacer 62, va a hacer sí, sí, sesenta y por tres edad no años el día debería de ser. septiembre. Yo voy a hacer 62. Somos casi Por edad, los tres de una edad parecida, pero por, ¿se le están acabando las oportunidades o no? no lo sé. Por edad no debería ser que se le acabaran. Y por resultados tampoco. Que ganó las elecciones generales. El partido venía de una situación muy complicada. Han ganado todo el poder autonómico y municipal que han ganado en las últimas elecciones. El resultado en Cataluña ha sido muy bueno. No sé, esos son ¿Pero podrá debates. llegar a Moncloa? ¿Eh? ¿Podrá llegar a Moncloa? Pues sí, no sé, supongo que sí. Si no tiene obstáculos cercanos, supongo que sí, no sé. Eso lo decidirán los españoles, pero es un, son necesarios líderes moderados, tranquilos, que no halaguen los instintos bajos de la sociedad, que los tiene. Bueno, Feijóo, entre otras cosas, porque además es gallego, tiene esa tranquilidad y esa suavidad que yo creo que por lo menos no es mala para su gente. Es decir, y ahora lo que Ya. trata es de convencer a más gente de la que convenció él, ¿no? Mm. Pero eso lo Pues tienen que Nicolás, decidir ellos. ¿Eh? pues Nicolás Fernando Terreros, una vez más, ha sido un honor y ha sido un placer tenerle en Diálogos en Libertad. Y ahora Encantado. termino el hecho de periodista o de entrevistador y voy a dirigirme al amigo, porque Nicolás y yo le considero amigo, no solo amigo, sino referente y una persona a tener en cuenta de una generación que sufrimos mucho, luchamos mucho, nos partimos la cara por nuestras ideas, aunque de posiciones distintas, pero a la hora de la verdad, Nicolás, nos dimos la mano porque teníamos un objetivo y era el amor a España y la libertad. Nicolás, muchas gracias por todo. Sabes que esta es tu casa y a ver si este verano pues nos tomamos unos chiquitos allí por el puerto de Porto
o por esa magnífica localidad de Cantabria que de vez en cuando frecuentamos ambos. Sí, Un sí. gran abrazo Un y abrazo y hasta como siempre. ves, no ha sido una entrevista normal, sino con un amigo. Un abrazo fuerte. Exactamente. Para mí, por encima de todo, Nicolás Redondo, repito, es un referente y sobre todo amigo. Un gran abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.